Entonces, como había comentado Vicente, la pregunta uno va a tener dos partes. En la primera vamos a desarrollar cierto derivación, vamos a reforzar derivación y regla de la cadena. Y después una pequeña parte vamos a tener optimización con restricciones. ¿Ya? Ya. Entonces, démosle nomás. La P1, ¿cierto? Ejercicio muy típico de regla de la cadena. Nos definen estas funciones U y B que dependen por dentro de X e Y. Y luego vamos a tener una función G que si la miráramos desde afuera depende de X e Y, pero por dentro tiene, ¿cierto? La cadena, ¿cierto? Porque nos va a interesar hacer regla de la cadena. Entonces, en verdad, a la F yo voy a ir llamándole a cada componente, a la U y a la B, ¿cierto? A la primera y a la segunda componente, y por dentro a la U y a la B le vamos a ir llamando X e Y. Ya. Entonces, pruebe que esto de acá. Había un pequeño typo en el enunciado, ya que eh, hab- ambas eran derivadas con respecto a X y por supuesto una tiene que ser derivada con respecto a Y. Ya, pero un error chiquito, chiquito. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer, que nos van a servir durante todo el desarrollo, vamos a ir calculando las derivadas parciales de las funciones que van a ir dentro, ¿ya? Que va a ser la U y la B, ¿ya? Entonces, esta derivada parcial, el medio, ¿cierto? Constante que hacia afuera. La derivada del logaritmo me arroja todo lo que hay en su interior, ¿cierto? Hacia abajo. Y luego, si derivo lo de adentro con respecto a x, simplemente me voy a tener un 2x, ¿cierto? Entonces, bueno, el 2 justamente se cancela con este un medio. Y lo que nos queda finalmente es x partido en x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Se pueden dar cuenta si en un segundo que la derivada con respecto a y es análoga, ¿cierto? Simplemente ver que hay un cambio de roles entre los dos. Así que bueno, por ahorrar un segundo de desarrollo, al tiro yo voy a colocarlo así. Ya. Entonces tenemos las derivadas de U, sus derivadas parciales. Las derivadas de B, ¿cierto? Como que puede que nos den un poquito más de miedo, porque tenemos un arco tangente y acá adentro tenemos Y partido en X. Ya. Entonces voy a copiarlo y me voy a ir a otra hojita. Ya. Entonces, cómo se ve la derivada con respecto a x. Entonces, ya, primero antes de hacer esto, quiero que recordemos la derivada del arco tangente. Entonces, si yo tenía la función arco tangente de z, por ejemplo, así como para no mezclar letras z, y yo la derivo, ¿cierto? Derivo bajo su única coordenada, una derivada en una dimensión, lo que obteníamos era 1 partido en lo que estoy evaluando, ¿cierto? Más 1. Ya. En este caso, tenemos exactamente lo mismo. La derivada de la arco tangente va a ser 1 partido en lo que la estoy evaluando, el cuadrado más 1, pero procedo ahora a hacer regla de la cadena de lo que estaba adentro, ¿cierto? Entonces tengo y partido en x. Entonces, bueno, el polinomio que sabemos que su derivada, el y es constante, ya lo dejamos ahí, no pasa nada. Y el x me va a quedar como un x cuadrado y con un signo menos. Ya. Podemos ordenar esto un poquito. Tenemos un 1, acá tenemos y partido en x al cuadrado, acá tenemos x partido en x al cuadrado, ¿cierto? Menos y partido en x. Entonces voy a cancelar este x al cuadrado que tengo acá con el x al cuadrado que tengo abajo de la parte, lo que va abajo. ¿Yo? Entonces esto me queda el menos y arriba y abajo me va a quedar
bueno, reordenando para que se vea más bonito. X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, finalmente, tenemos la última derivada. Nuevamente, ¿cierto? Tenemos la derivada del arco tangente, más 1. Pero ahora la derivada de lo de adentro con respecto a Y, ¿cierto? Entonces, con respecto a Y, ¿qué es lo que nos queda? Un 1 partido en X, ¿cierto? Ahora, cancelando este X con los X cuadrados, haciendo el desarrollo similar a lo que habíamos hecho antes, lo que vamos a lograr es que una potencia de X sobreviva, ¿cierto? Y eso se nos va a ir, la podemos dejar acá. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿O alguien no lo ve? Ya, entonces, la primera parte de este ejercicio era verificar estas derivadas. Si se fijan, las derivadas son súper parecidas, a pesar de que las funciones eran como súper distintas. Luego sus derivadas parciales, esta tenemos x, y, y acá tenemos x y menos y, ¿ya? Esa es un poco diferente. Ya, entonces, pruebe que la derivada de g con respecto a x al cuadrado más la derivada de g con respecto a y al cuadrado es eso de ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Calcular las derivadas correspondientes. Entonces, la derivada de g con respecto a x es, bueno, acá tenemos que acordarnos de cómo realizar la regla de la cadena. Entonces, si bien g ve x e y, nosotros sabemos que por dentro tenemos la función f que ve al u y al b, y a su vez estas ven al x y al y, ¿cierto? A mí me gustaba hacer este dibujo porque a mí me aclaraba mucho cuando habían muchos caminos extra que podían seguir. Entonces, el camino de esta derivada parcial de g a x, cuando yo lo veo enfrente con la función f, puede tomar dos caminos. O me voy por u para llegar a x, o me voy por b para llegar a x. Entonces, vamos a tener ambas en cuenta. Entonces va a ser la derivada de f con respecto a u, y luego la derivada de u con respecto a x, más el otro camino correspondiente con respecto a b. ¿Cierto? Ya. Bueno, nosotros, estos tipos de acá, son los que acabábamos de calcular, ¿cierto? Entonces, reemplacémoslo. La derivada de u con respecto a x, ¿cierto? Nosotros habíamos visto que era x partido en x cuadrado más y cuadrado. Más esto tal cual. Y la derivada de b con respecto a x, ¿cierto? También era lo mismo. Entonces, x partido, sí, ¿cierto? ¿O me estoy no, pues, me equivoqué. La derivada de b con respecto a x, ¿cierto? Era menos y y partido en x cuadrado más y cuadrado. Entonces acá mm, menos y partido en x cuadrado más y cuadrado. Ya. La derivada de g con respecto a y, ¿cierto? Es exactamente el mismo procedimiento. El camino que tomo acá lo puedo tomar de dos formas en este lado, pasando por el u y pasando por el b, ¿cierto? Entonces, vamos a tener exactamente la misma expresión de arriba, pero ahora vamos a tener las derivadas en el primer caso con respecto a y y en el segundo caso con respecto a y. Entonces, reemplazamos al tiro. La derivada de u con respecto a y, ¿cierto? Era y partido en x cuadrado más y cuadrado. Y la derivada de b con respecto a y,
ahora sí era x partido en x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Entonces, de nuevo, tenemos algo que las derivadas, ¿cierto? Tanto con respecto a x como respecto a y son muy parecidas, ¿cierto? Tenemos la derivada con respecto a u, multiplicando aquí con x. Abajo tenemos al revés. Sí, sí, podemos subir la pizarra. Me habían preguntado por Instagram. Y bueno, la derivada con b acá multiplicándose con menos y acá la de b con x. ¿Ya? Hay unas como lógica, no sé, por así decirlo. Pero vamos bien encaminados. Ya, entonces en el ejercicio uno, la primera parte, voy a subir un poquito, nos pedían las derivadas, ¿cierto? De estos dos tipos, pero al cuadrado. ¿Ya? Entonces, nosotros solo hemos calculado las derivadas, así que ahora vamos a tener que hacerlo al cuadrado. Ya. Entonces, este ejercicio generalmente no son complejos, pero sí tienen muchas partes. Cada parte de por sí no es tan complicada, pero como se suman muchas partes, es que uno tiene algún pequeño error y puede tener arrastre. Ya. La primera derivada al cuadrado, si se fijan, es un binomio, ¿cierto? Es el cuadrado de un binomio. Si yo tomo esto acá al cuadrado, tengo un primer elemento y un segundo elemento. Entonces, va a ser el primer elemento, ¿cierto? Al cuadrado, menos, porque acá voy a considerar el signo como el signo negativo que me otorga la fracción de la derecha. Entonces, el primer elemento al cuadrado, menos dos veces la multiplicación, ¿cierto? De estas cosas. Solo y. Más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Y cuadrado más y cuadrado. Al cuadrado, ¿cierto? Bueno, repetimos el proceso. Ahí para alcanzar a verlo. Entonces, el primero al cuadrado. Ahora no hay signo menos, así que me queda más. 2 el primero. Por el segundo. Y más, escribí bien el segundo, sí. Y más el segundo al cuadrado. Ya. Entonces tenemos los cuadrados de las derivadas parciales. Ya. ¿Qué era lo que nos pedían en el enunciado? ¿Cierto? Echamos una ojeadita. Era la suma. La suma de estos dos tipos. ¿Ya? Y nosotros los tenemos por separado. Entonces, ¿qué cosas podemos notar al tiro si es que nosotros lo sumamos? El término del medio, ¿cierto? El término del medio, en este caso, y en este caso, son iguales, ¿cierto? Lo único que cambia es que el primero viene con un signo menos y el segundo está positivo. Son iguales. ¿Por qué? Porque lo único que tiene es que está multiplicándose cosas en distinto orden. Entonces tenemos la derivada de f con respecto a u, después un x, la derivada con respecto a b, un y, un 2 un 2. Estamos listos. Entonces, si yo sumo los cuadrados de las derivadas, el término, ya sabemos que el término de al medio no aporta. Se van a cancelar.
Entonces quedan 4 términos, ¿cierto? Quedan exactamente 4 términos. ¿O no? Sí. Entonces me queda la derivada con respecto a u multiplicándose con el x y multiplicándose con el y. Y la derivada con respecto a b multiplicándose con el x y multiplicándose con el y. Súper. Entonces, acá no nos olvidemos que cada uno de estos términos siempre iba al cuadrado. Entonces tenía multiplicándose el x al cuadrado más multiplicándose el y al cuadrado. Y estos acá abajo tenían un x cuadrado más y cuadrado, pero al cuadrado, ¿cierto? ¿Cierto? Por estos cuadrados que estaban afuera de todos los elementos. Y tenemos final, por el otro lado, la derivada con respecto a b al cuadrado. Y bueno, acá también tenemos x al cuadrado más y cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado, que era lo que estaba abajo. Se podrán dar cuenta que podemos cancelar esto con el cuadrado, esto con el cuadrado. Podemos factorizar y lo que finalmente nos queda como la suma, ¿cierto?, de estas derivadas al cuadrado. Factor de 1 partido en x al cuadrado más y cuadrado, que era exactamente lo que nos pedía el enunciado que llegáramos. Con lo que estamos listos con esta parte. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna duda mientras copio la segunda parte? Ya. Entonces peguemos esto acá. Entonces la segunda parte nos dice, verifique que ahora en vez de tener los cuadrados de las derivadas, ¿cierto? La suma de los cuadrados de las derivadas, nos piden directamente la derivada de segundo orden, ¿no? La segunda derivada con respecto a x, ¿cierto? Y con respecto a y. Ya. Entonces, bueno, la derivada de g, la segunda derivada de g con respecto a x, ¿cierto? O dos veces con respecto a x, es la derivada con respecto a x de la derivada, ¿cierto? Es esto de acá. La gracia es que el sujeto de aquí, nosotros ya lo conocemos, ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Y habíamos dicho que por la cadena, ¿cierto? Tenía que ser irme por f primero a u y luego desde u a x, o irme por f a b y luego de b a x, ¿cierto? Entonces ahora tengo la derivada de suma, ya, la derivada entonces va a actuar separadamente en los dos términos, y luego vamos a tener la derivada de multiplicación, ¿cierto? Porque este de acá multiplica este de acá. Y en ese caso, hay que tener cuidado porque hay que usar la regla de la derivada de la multiplicación. Ya. Entonces, bueno, la suma la vamos a separar así sin tanto detalle. Y ahora entonces, cada uno de estos dos términos nos va a tirar dos elementos. Entonces ya, con el primero vamos a tener la derivada con respecto a x de esto de acá por la derivada de u con respecto a x más el primer término ahora multiplica solito por la derivada de x ahora aplicado al segundo término, que por acortar un poquito espacio lo voy a escribir como la segunda derivada. Y ahora los términos del lado derecho repetimos lo mismo. Entonces tenemos la derivada con respecto a x de
esto con respecto a b, más la derivada de f con respecto a b y la segunda derivada. Ya. Ya, entonces, como les decía, aquí se empieza a poner un poquito más feo porque los desarrollos empiezan a quedar medio largos. Ya. Entonces, una cosa que nos podría confundir es cómo tenemos que derivar, ¿cierto? Este elemento, que ya no es f, ¿cierto? Es una derivada parcial de f. ¿Cómo la tenemos que derivar cuando nos piden algo de este estilo? Entonces tenemos que recordar el dibujito que habíamos hecho para guiarnos, ¿cierto? Este de acá. Una cosa errónea que podríamos pensar es que es decir, bueno, como ahora estoy trabajando con la derivada con respecto a u, no sé, por ejemplo, solo considero un camino y el otro no. No, por eso estaría mal pensar eso. Entonces, tienen que acordarse, venimos al dibujo y sabemos que la derivada va a seguir los mismos caminos. Entonces, cuando yo la derivada de f con respecto a u la quiero derivar con respecto a x, tengo que seguir estos mismos caminos. El camino del u y el camino del b. ¿Ya? Entonces, voy a anotar abajo. Entonces, la derivada de con respecto a x de f, de la derivada de f con respecto a u, va a ser irme desde esta función al u, ¿cierto? Entonces le agrego otra derivada con respecto a u, y luego desde el u irme al x, o irme al b, ¿cierto? Entonces le agrego ahora esta derivada con respecto a b, con respecto a u ya la teníamos, luego desde el b irnos al x, ¿cierto? Y bueno, la derivada con respecto a... eh, ¿cómo se dice? La derivada con respecto a b es exactamente esto mismo, pero... la voy a anotar, para que para no enredarme yo. Entonces acá paso por u, pero acá tenía un b, y acá paso por b dos veces. Ya, entonces tenemos harto desarrollo. Tenemos harto desarrollo. Entonces, entonces. Todo esto que teníamos acá, ¿dónde lo vamos a ocupar? ¿Cierto? Lo vamos a ocupar acá, ¿cierto? Estas que acabamos de calcular las vamos a reemplazar acá y acá, ¿cierto? Bueno, no, pues este ya está ya. Acá y acá. Ya estoy tomándome un segundo para contemplar todo lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Y no desmayar en el proceso. Ya, démosle. Entonces volvamos a escribir la segunda derivada con respecto a x. Lo escribo. Ya, entonces voy a reemplazar ahora en esto que tenemos acá. El primer término, vamos a ponerle, ¿cierto? Lo que encontré acá en rojo. Voy a tratar de escribir lo más ordenado posible para no equivocarme. Eh, no me quiero equivocar. Ya. Y esto va multiplicado, ¿cierto? Por la derivada con respecto a la derivada de u con respecto a x. ¿Ya? Entonces, en vez de dejarlo fuera del paréntesis, lo que voy a hacer va a ser
ponerla en ambos lados. Entonces, al primero lo quedo al cuadrado y al segundo se lo voy a multiplicar así, aquí encima. Ya. Tengo acá un segundo término que no tenía esta derivada fea, pero tengo que acá la segunda derivada con respecto a x. Ya, y tenemos ahora del segundo término. eh, bueno, es que es súper parecido, ¿cierto? Acá, acá creo, me faltó acá multiplicar un término, ¿cierto? Faltó esto, multiplicando acá. Ya, entonces sigamos. No. Es de B, de U de B, ¿cierto? Ahora estoy copiando el segundo derivada, la estoy insertando acá. Y te va multiplicando por un du de X. Y acá afuera me va a quedar tomando en consideración este elemento, ¿cierto? Nos falta un factor. Ah, ya, sí, me habían. Súper. Sí, me lo habían indicado. Y la segunda parte en rojo tiene un db de X. Y con el factor que está en la otra parte nos queda el cuadrado. Ya. Uf. Ahí hay mucho desarrollo. Ya, y ahora el último término que queda volando, este de acá. Mhm. Ya, entonces tenemos una cosa bien horrible. Fantástico. Fantástico. Ya. Entonces, no hay mucho que podamos hacer de momento. No hay mucho que podamos hacer de momento. Lo que nos podemos dar cuenta al tiro, súper rápido, es que todo el desarrollo que hice acá, ¿cierto? Esta parte que era como la más fea, eh, es independiente si yo lo hiciera con respecto a X o con respecto a Y, ¿cierto? Si yo ahora quisiera repetir el cálculo para obtener el desarrollo, ¿cierto? Como todo el desarrollo de la segunda derivada, pero con respecto a Y, tendría que repetir todo este procedimiento, pero en vez de X poner Y, ¿ya? Porque no hemos reemplazado en ningún momento el U, la derivada de U con respecto a X. Entonces, se ven exactamente iguales y para calcular este con respecto a Y nos va a dar exactamente lo mismo, ¿ya? Eso es una cosa. Entonces el enunciado lo que nos pedía era la suma de la segunda derivada con respecto a X con la segunda derivada respecto a Y, ¿cierto? Ya. Entonces, como se nos van a repetir estos términos, vamos a aprovecharnos un poco de la estructura, ¿cierto? Porque se nos van a repetir todos los que no tienen que ver ni con X ni con Y. Vamos a aprovecharnos de esta estructura para escribirla factorizada, ¿ya? Sí. Sí, si se pierden en cualquier momento de lo que estoy haciendo, me detienen, por supuesto. Ya. Entonces tenemos el primer elemento, es la derivada con respecto a U, ¿cierto? Y esta va a tener tanto la de U, ¿cierto? Estoy acá. Y le vamos a agregar el término que va a venir, ¿cierto? Por hacer la derivada con respecto a Y. Súper. El segundo elemento, teníamos estas derivadas así. Y acá, voy a factorizar, tenemos esta derivada acá el U, y le voy a agregar
con respecto a Y. ¿Cierto? Ya. ¿Qué nos falta? Esto va a quedar medio, no va a quedar separado como en esta parte. Tenemos esto de acá, que va acompañado de la segunda derivada con respecto a X, más la segunda derivada con respecto al Y. Cierto, cierto. A ver, voy a ver si puedo tirarte un poquito para acá para ahorrar un poquito más. Voy a tirar el último, ya que es como también es cortito. Acá ahora tenemos la segunda derivada, pero del B. Ya. ¿Y qué nos faltaría? Nos faltaría estos dos. Ay, ay, ay. Es... Entonces tenemos U con respecto a X por V con respecto a X más U con respecto a Y por V con respecto a Y. Y finalmente, sí, ahora sí que sí, este es el último. Voy a checar un poquito para que no se me olvide. El papel al cuadrado y tenemos el cuadrado de la derivada más el cuadrado de la derivada. Ya. Entonces tenemos ahí, si es que se ve bien en pantalla, pusimos todo, todo. Pusimos todo a la marcha. Pusimos todo, todo, todo a la marcha. Ya. Entonces, la gracia que tiene este ejercicio es que quizás uno no se lo espera, pero la cosa, a pesar de que se ve horrible, la vida se nos va a simplificar. ¿Ya? Ya. Entonces, por ejemplo, acá voy a subir un poquito, así que nos vamos a ir acordando de las cosas que teníamos. Teníamos la derivada, ¿cierto? De u con respecto a x, más la derivada de u con respecto a y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, voy a subir un poquito. La gracia es que nosotros esas las teníamos calculadas. Entonces, la derivada de u con respecto a x era esto de acá, y la derivada de u con respecto a y era esto de acá. Entonces, si yo sumo esos cuadrados, lo que me queda, ¿cierto? Era x al cuadrado más y al cuadrado, partido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Era lo mismo que tuvimos en un momento en el desarrollo. Y cancelando nos quedaba esto. Súper. Cuando tengamos eh, la suma de los cuadrados de la derivada de b, nos va a pasar lo mismo. Porque a pesar de que este tiene un menos acá, el cuadrado lo va a dejar en más. Y vamos a tener este al cuadrado más este al cuadrado. También va a ser esto de acá. ¿Ya? Ese es el primer detalle. Entonces, en el primer término de todo nuestro desarrollo, y en el segundo término, y en el último término, va a ir un 1 partido en x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Eso recuérdenlo. Lo vamos a anotar después. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa cuando tenemos este monstruo de acá? Que es exactamente el mismo monstruo que está acá abajo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo, ya, voy a ir arriba, así que para que nos acordemos, es cambio la función, pero mantengo la derivada, ¿cierto? Entonces es b por u con x y b por u con y. ¿Ya? ¿Y dónde está mi desarrollo? Acá. Entonces, el u con el x tenía x,
Y el b con el x me daba el menos i. Entonces luego el u con el i me da el i y el b con el i me da x. ¿Ya? Entonces cuando yo hago las multiplicaciones, estas multiplicaciones cruzadas van a darnos lo mismo, la multiplicación queda igual, pero una de ellas queda con signo menos, ¿cierto? Que es la que gana gracias a la derivada de b con respecto a x. Este menos va a hacer que las multiplicaciones sean iguales, pero de signo contrario. Entonces, en el momento que nosotros teníamos acá las derivadas cruzadas, esto, esto es cero, porque era la suma de lo mismo con signo contrario. Y en este término de acá es cero. Súper. Entonces, lo único que nos quedaría es calcular, ¿cierto? Estas segundas derivadas. ¿Ya? Estas derivadas se las voy a dar expresadas al tiro para no perder más tiempo de desarrollo, porque es derivar con respecto a una variable. ¿Ya? Ustedes después me lo confirman. Entonces nos queda esto. Y la de con respecto a y nos queda x menos y al cuadrado, o x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Ya? Pero ¿cuál es la gracia que tienen estos dos? Que ahora nuevamente son lo mismo, pero con signos contrarios, ¿cierto? Entonces, aquí cuando se están sumando, nos van a dar cero. ¿Ya? Y finalmente, lo último que nos faltaría es calcular, ¿cierto? Que también se las voy a dar así para hacerlo un poco más rápido. Las derivadas de b, pero supongo que ya podrán estar esperando qué es lo que va a pasar. Y es que van a ser iguales, ¿cierto? Pero con signo contrario. Claro, entonces al final el último término que nos faltaba acá también se hacía cero. Ya, entonces teníamos un desarrollo que era horrible, era gigantesco, muchas cosas, pero que muchas cosas se nos iban a cancelar si es que la analizábamos correctamente. Entonces, las únicas personas que sobreviven es esta derivada, esta segunda derivada, que va multiplicando, que yo les dije que se acordaran, que esto era 1 partido en x cuadrado más y cuadrado, y esta derivada que está multiplicándose con un 1 partido en x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esto lo voy a poner en un cuadrito. Nos da finalmente que esto es igual a la suma, ¿cierto?, de las derivadas, de las segundas derivadas, ¿cierto?, del f, multiplicándose con estos feos, esto de acá. Y ahí está. Estaríamos con la parte que nos pide el desarrollo. Ya, entonces si hay alguna duda, me preguntan más. Eh, entonces, como, ¿qué cosas eran clave en este ejercicio? Tener en cuenta ordenadamente, ¿cierto? Cómo es las derivadas parciales, ¿cierto? La regla de la cadena, de la cadena cuando vemos las derivadas parciales. Eso es súper importante. Y tener mucho ojo, ¿cierto? Con el tema de los elementos, ¿cierto? Un ejercicio así es súper fácil confundirse con cualquier cosa, con un X, con un signo, y el desarrollo en verdad era súper largo, ¿ya? Pero esto es un ejercicio típico, entonces más o menos algo así es lo que podrían esperarse que les consulten. ¿Sí? Entonces ahí estamos con la parte A, que era sobre regla de la cadena. Nos faltaría ver la parte B. Ya.
Entonces, la parte B nos dice, calcule el máximo, ¿cierto? Maximizar y minimizar una función que viene dada por la multiplicación del cubo de las coordenadas, pero sujeto a la restricción que la suma de los cuadrados de la coordenada sea 1. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo primero que podemos decir de este problema? Lo que podemos decir es que la función f es continua, ¿cierto? Porque va a ser básicamente multiplicación, ¿cierto?, de las coordenadas, y no hay ningún problema con eso. Y de hecho, la función es diferenciable, ¿cierto? Podemos diferenciar súper fácil coordenada a coordenada y encontrar el gradiente. Entonces, de hecho, indiferenciable. ¿Qué podemos decir de la restricción? La restricción, si se dan cuenta, la suma de los cuadrados de las coordenadas corresponde a la norma euclidiana. La norma euclidiana, ¿cierto? Nosotros podemos representar como acotamiento. Bueno, a lo que quiero llegar, ¿cierto? Es que pedir que la norma euclidiana al cuadrado, la norma euclidiana al cuadrado, sea igual a 1, lo que estamos pidiéndole es que eh, el vector, ¿cierto?, de coordenadas viva en el casquete, en el cascarón de la bola unitaria. Entonces, vive en un conjunto cerrado que está contenido en la bola unitaria, ¿cierto? Está atrapado en Rn, así que es compacto, ¿ya? De hecho, quizás algunos puede que sepan directamente que el cascarón o la esfera, le llaman, en dimensión finita es compacta, ¿ya? Entonces, conjunto factible, por supuesto, es no vacío, ¿cierto? Hay gente en el cascarón y es compacto. Entonces, si tenemos una función continua en un compacto, alcanza máximo y mínimo. Entonces, genial, estamos autorizados a pensar que podremos encontrar máximo y mínimo a través de multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? De hecho, deberíamos encontrarlo, porque hay máximo. Ya. Entonces, para acomodarnos un poco al teorema de Lagrange, lo que vamos a hacer va a ser escribir la restricción, ¿cierto? De esta forma. G de X va a ser la suma, ¿cierto?, de los elementos al cuadrado menos 1, ¿cierto? Esto es como para ponernos exactamente en el caso que, como está escrito el teorema, porque el teorema nos dice que la función de restricción G sea igual a 0, ¿ya? Es solo por arreglarnos la notación. Y el teorema nos pide otra cosa con respecto a la función de la restricción, y es que su derivada sea de rango completo, ¿cierto? Nos pide que su derivada sea de rango completo. Entonces, si nosotros calculamos la derivada de esto, eh, cada derivada parcial, ¿cierto? No le importan los otros términos y lo único que nos va a quedar va a ser 2xi, ¿cierto? Entonces la derivada de este g es un vector que contiene los 2 por la coordenada del vector x, y puede ser esta derivada que no tenga rango completo, o sea, que todos sus elementos sean cero, ¿cierto? Porque estamos llegando a una dimensión, entonces nos basta con que un elemento de estos sea distinto de cero. Puede ser que todos sean cero,
No. ¿Y por qué no? Porque si el conjunto factible son puntos en el cascarón no está el origen. O sea, en el cascarón, todos los elementos del cascarón tienen alguna coordenada no nula, ¿cierto? Porque si tuvieran todas las coordenadas nulas serían el origen y el origen no está en el cascarón. Ya, entonces tenemos que esta derivada no puede tener todos los elementos nulos y si no tienen los elementos nulos, tiene eh, rango completo. Y ahora sí que sí estamos bien autorizados para usar los multiplicadores de Lagrange porque tenemos este teorema. Ya, entonces los multiplicadores de Lagrange lo que nos dice es que busquemos cuando la derivada de f es igual a lambda, un lambda que no conocemos, la derivada de la restricción. Ya. Entonces, veamos esto. Coordenada por coordenada. Por coordenada. Entonces, en la coordenada en la iésima coordenada, ¿cómo se ve la derivada parcial de f con respecto a la iésima coordenada? F es la multiplicación, ¿cierto? De muchas cosas. Cuando yo estoy tomando una derivada con respecto a una de estas coordenadas, el resto se ven como constantes, ¿cierto? Así que la derivada no le hace nada, pero a la respectiva derivo como si fuera un polinomio, porque es xy elevado a 3. Entonces vamos a tener 3xy al cuadrado y el resto de los j que no eran el y era constante, pues. No, no hicieron nada, siguen estando ahí multiplicándose. Mientras que en el otro lado, ya habíamos hablado de esta derivada, 2 veces xy. Ya, entonces para ordenar un poquito esto, vamos a multiplicar en ambos lados por xy. ¿Para qué vamos a hacer esto? Primero, acá en el lado izquierdo, puedo volver a meter el xy a la pitatoria, porque ahora este también va al cubo. Aquí, perdón, esto debería ser una j. Entonces voy a poner, aquí también voy a poner j. Lo puedo ingresar porque ahora él también está al cubo. Y aquí tenemos esto al cuadrado. Ya. Si nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. ¿De qué nos damos cuenta? ¿De qué nos damos cuenta? De que el lado izquierdo de esta igualdad no depende de Y, ¿cierto? Porque como el que dependía de Y lo metimos a esto, ahora esto ya no depende de Y. O sea, no depende de I latina. De hecho, esto que tenemos acá simplemente es f de x, ¿cierto? Entonces, para cualquier I latina, esta expresión de acá es igual a 3 f de x. Si nosotros sumamos en ambos lados, desde i igual 1 hasta n, como en el lado izquierdo no depende de i, nos va a quedar 3n f de x, ¿cierto? El 3f de x se me repetía n veces. Y en el otro lado me va a quedar la suma de estos cuadrados, ¿cierto? Pero la restricción que nosotros teníamos en el problema era que la suma de los cuadrados tenía que ser 1. En ese conjunto factible estamos. Así que al sumarlo, nos va a quedar la suma y esto es 1. Ya. Entonces ahora se nos ordena un poco el desarrollo. Tenemos esto de acá. Ya. Nos vamos a poner en dos casos para poder desarrollar.
Primero, si el lambda fuera 0, si el lambda es 0, significa que alguno de los términos que se está multiplicando, ¿cierto? En la pitatoria, es 0, ¿cierto? Alguna coordenada es 0, y por lo tanto, f de x vale 0. ¿Ya? Ese es un punto que cumple las condiciones de los multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Tengámoslo en mente. Y si el lambda no es 0, si el lambda no es 0, entonces nos vamos a devolver a esta ecuación acá, justo antes de sumar, y vamos a despejar el x sub i. Entonces nos queda x sub i al cuadrado es igual a 3 f de x partido en 2 lambda, ¿cierto? Ahora está autorizado dividir por lambda porque no es 0. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría ver? Eh, eh, con lo que encontramos, las coordenadas x sub i del vector, ¿dependen de alguna manera ¿pueden ser distintas? No, porque lo que está al lado derecho no depende de x sub i. Así que los x sub i al cuadrado son todos iguales. Pero además, la suma de todos ellos tiene que dar, eh, tiene que dar 1. Entonces, si son todos iguales y la suma tiene que dar 1, entonces los x sub i al cuadrado tienen que ser 1 partido en n. Esa es la única forma de que n elementos iguales den 1. Ya, bacán. Esto nos da dos opciones. Que los x sub i pueden ser más o menos 1 partido en n a la 1/2. ¿Cierto? Porque ahora sí podría ser que fuera negativo, pero que al ponerse al cuadrado nos quedaran positivos o, o negativos. Ya. Ya, entonces ahora lo que tenemos que pensar es cuando tenemos la pitatoria de todos los x sub i, ¿cierto? Que es la función f. La función f va a tomar gente de esta forma, que van a ser o con signo positivo o con signo negativo, ¿cierto? Entonces, si el número de índices negativos es par, entonces los menos con los menos se van a cancelar entre sí y los más con los más nos van a quedar positivos, obviamente. Entonces, f de x nos va a quedar la multiplicación de estos elementos, nos va a quedar exactamente, bueno, son esto, ¿cierto? Elevado a 3, porque cada uno de estos está elevado a 3, y como voy a multiplicarlos n veces, va a ser elevado a n, además. ¿Cierto? Y el otro caso es que si el número de índices negativos es impar, entonces va a haber algún menos que no va a poder contrarrestarse con nadie y la expresión nos va a quedar con un signo menos. ¿Cierto? Nos queda la misma expresión, ¿cierto? Pero con un signo menos. Entonces, tenemos tres candidatos, ¿cierto? A máximo y mínimo. Tenemos si alguna componente es 0, donde f de x en este caso valía 0, ¿cierto? Que es el que habíamos extraído del lambda igual a 0. Si los números índice negativo es par, donde f de x es esta expresión de acá. Y por último, si el número de índices negativos es impar, que obtenemos esta misma expresión pero con signo negativo.
¿Ya? Entonces, ¿quién es finalmente nuestro máximo y nuestro mínimo? ¿Cierto? Eso era lo que nos pedía el problema. El máximo, obviamente, el segundo caso, porque en el segundo caso obtenemos un número positivo. Y el mínimo es el último caso, porque obtenemos un número negativo. Y el caso que vamos a despreciar va a ser el cero, porque para este problema, el primer caso no vence ni al positivo ni al negativo. Entonces, teniendo aquí todos los casos, obtenemos que este es el máximo y este es el mínimo. ¿Qué error podríamos haber tenido? ¿Cierto? No considerar el caso lambda igual a cero. Entonces, no habríamos tenido este caso. Quizás habríamos obtenido el máximo y el mínimo, pero probablemente en la pauta nos habrían descontado, habríamos perdido puntaje por no ponernos en todos los casos. ¿Sí? Ya. No sé si hay alguna duda, si no, para dejarle el espacio a Vicente para que siga con la pregunta 2. Ya. Si no hay dudas con respecto a la pregunta uno, voy ahora a desarrollar la pregunta 2, que corresponde al tema de integración en varias variables. Para comenzar, miremos un poco el enunciado de la pregunta. Bueno, en la integración en general hay tres partes bien importantes. La primera es trabajar integración de una manera más cercana a la definición, ya sea utilizando sumas de Riemann o, alguna de las otras cosas que se aprenden en esa primera parte. Lo otro es la aplicación del teorema de Fubini para el cálculo de integrales. Y la tercera parte sería, de lo más relevante, sería el teorema del cambio de variable. Por hoy vamos a trabajar en la parte del teorema de Fubini y el teorema del cambio de variable. Vamos a ver unas aplicaciones de esos resultados que son súper importantes para el examen. Que además puede que muchas secciones no lo hayan evaluado los controles, entonces es bien relevante que lo tengan claro. Entonces, primero, la pregunta 2A corresponde a calcular la integral iterada que se presenta aquí, que es de 0 a pi cuadrado, y la otra de raíz de i a pi, de la función raíz de i, seno de x cuadrado dividido en x cuadrado de x de i. A simple vista, ¿por qué uno no puede calcular directamente esta integral tal como está planteada? Porque esta primera integral que aparece aquí, considerando solamente la variable x, podríamos despreciar este raíz de i que aparece dentro de la integral. Nosotros no sabemos primitivizar la función seno de x cuadrado dividido en x cuadrado. También nosotros no sabemos primitivizar algunas otras cosas como la exponencial de x cuadrado, algunas cosas bien complicadas. Entonces, en estos casos, puede ser útil aplicar el teorema de Fubini, que nos permite cambiar el orden de integración. ¿Y por qué nos puede ayudar? Porque si ahora, en vez de integrar con respecto a x, integramos primero con respecto a y, esto sí lo podemos integrar de manera más sencilla, puesto que sabemos cómo hacerlo. Pero obviamente hay que tener mucho cuidado con los límites de integración, porque cuando aplicamos Fubini, generalmente estos van a cambiar, y hay que cambiarlos de manera bien específica. Entonces, para eso vamos a pasar a la pizarra para desarrollar el ejercicio. Bueno, como ya le hemos comentado, cualquier duda nos pueden escribir por el chat o abrir su micrófono. Entonces, la pregunta 2A era calcular esta integral de 0 a pi cuadrado, raíz de i a pi, de la función raíz de i, seno de x cuadrado, dividido en x cuadrado, de x de y. Tenemos que calcular esa integral que aparece ahí. Entonces, primero notemos que nuestro conjunto de integración se escribe de esta manera. Los y, que van de 0 a pi cuadrado, es decir, y se mueven en este intervalo, y x se comporta siendo mayor que raíz de y,
y menor que pi. Este es nuestro conjunto de integración. Entonces, ahora queremos escribirlo de una manera distinta, haciendo un pequeño esquema de este, de este conjunto. Si, por ejemplo, ya, a ver, voy a hacer un pequeño esquema, no voy a quedar tan bien a escala, pero solamente para armarse una idea de cómo es el conjunto de integración, que esto es súper útil para hacerse una idea de cómo armar los nuevos límites de integración luego de aplicar Fubini. Acá nos queda un pi cuadrado, acá está el 0, obviamente, y acá podemos suponer que está pi. Entonces, lo que está diciendo esto es que el i se mueve entre 0 y pi cuadrado, que sería cualquier elemento que está acá. Entonces, para cualquier i que esté en este intervalo, por ejemplo este, el x va a ser mayor que raíz de i y menor que x. Es decir, trazamos una recta acá, que sería la recta x igual pi, y podemos graficar x igual raíz de i, que como sabemos, y esto es positivo, entonces podemos tomar raíz, o sea, podemos tomar exponencial al cuadrado, y esto vendría a ser, como i es positivo, la parte del primer cuadrante de la función x cuadrado, de la función cuadrática. Entonces nos quedaría algo de ese estilo. Entonces, ¿cuál sería el conjunto de integración de? Sería este que estoy marcando aquí. Es decir, tomo un i cualquiera, y el x va a poder ser un valor que esté entre raíz de i, que sería esta curva, que la escribimos como ix cuadrado, y el valor pi. Entonces, eso sería nuestro intervalo, nuestro conjunto de integración. Y ahora, para aplicar el teorema de Fubini, queremos escribirlo de otra manera. Cuando uno aplica Fubini, uno no cambia el conjunto de integración. Uno trabaja con el mismo conjunto de integración. Lo que cambia es la forma en que uno escribe el conjunto de integración. Entonces, ¿de qué otra manera podemos escribir este conjunto D que está acá? Ahora, la forma de escribirlo es que el x esté acotado por constantes. Aquí teníamos que el y está acotado por constantes. Entonces, ¿entre qué valores se va a mover x? Si este es nuestro conjunto D. En este caso se movería entre 0 y pi. Ahí se movería x. Y el y, notamos que si tomamos un x acá, por ejemplo, el y va a ser mayor que 0, pero tiene que ser menor que x cuadrado, porque esta curva es su tope. Entonces, nos queda esta expresión que está acá. Es decir, este conjunto D se puede escribir de esta manera, que es como está expresado originalmente, o de esta manera, que es como lo escribimos adecuadamente para poder aplicar el teorema de Fubini. Bueno, esto fue mucho más fácil mirando el gráfico. Entonces, por eso siempre recomiendo hacer el gráfico para este tipo de problemas, donde quieren aplicar Fubini, aunque también escribir el conjunto de esta manera se puede hacer de manera explícita. O sea, se puede hacer de manera analítica solamente mirando esto. Se puede ir jugando con los valores. Es decir, por ejemplo, acá, ustedes ven que la cota superior para el x es pi, y que la cota inferior es raíz de i, y el i tiene como cota inferior 0. Entonces, tenemos que el x va a estar entre 0 y pi, y la cota inferior para el i es 0, y esta desigualdad me da una cota superior para el i, que es que i va a ser menor o igual que x cuadrado. Entonces pueden ir jugando con eso, pero como ya les comenté, siempre es mejor graficar, así se quitan todas las dudas que vayan teniendo. Vicente, Dime. me cuesta un poco ver el tema de los límites, los nuevos límites. ¿Podría explicarlo otra vez, por favor? Que Ya, no entiendo muy bien. sí, obvio. Ya, ¿te quedó más o menos claro cómo dibujamos este conjunto D de la forma que está escrito originalmente? ¿Cómo Em, pasamos de esto a mm, esto? Solo, o sea, solo tomaste el lado izquierdo de la desigualdad con X, ¿cierto? Sí, porque mira, acá esta desigualdad me dice que el X va a ser mayor que raíz de Y. Y esta curva, la curva que dibujamos, esta que estoy marcando ahí nuevamente, toda esa curva es la X igual raíz de Y, en la parte que nos interesa. Entonces, cuando X va a ser mayor que eso, va a ser como el lado derecho de esa curva. Está acá. ¿Sí? Al final, esa igualdad, esa curva que dibujamos nos marca una división. Y lo que tenemos que trabajar nosotros es un lado de esa división. Y como tenemos que x es mayor que raíz de y, entonces este es el lado al que nos interesa. Ahora, ¿cómo pasamos a esta forma que está acá? Que es la otra pregunta. Para eso, bueno,
este conjunto D no cambia. Lo que tenemos que hacer ahora es escribirlo de otra manera. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En primer lugar, nuestros límites fijos estaban para I, es decir, I se movía entre 0 y pi cuadrado. Ambos eran constantes. Entonces, ahora queremos que X verifique esa condición, que sus límites sean constantes. Entonces decimos, mirando el dibujo, que el X va a estar, originalmente el I estaba entre 0 y pi cuadrado, que era lo que dijimos primero. Ahora el X va a estar entre 0 y pi. Puesto que el gráfico que construimos nos dice eso, que también se puede obtener de forma analítica, pero es más sencillo a partir del gráfico. Que nuestra variable X se va a mover entre 0 y pi, que fue lo que dijimos acá inicialmente. Ahora, ¿entre qué valores se va a mover I? ¿Cómo lo pienso yo? Es que me tomo un X fijo, no sé, me tomo un X acá, un X, y digo, ¿cuáles son los I? A ver, que van a estar dentro del conjunto D, es decir, toda esta franja. Que esta franja corresponde a los I que son mayores que 0, puesto que esto me limita a la parte inferior del I, y esto me limita a la parte superior del I. Y esa curva es I igual a X cuadrado. Entonces, toda esta franja va a ser los I mayores que 0 y menores que X cuadrado. Entonces, por esa razón, yo tengo esta condición que está acá. Y de esa manera obtuve nuestra nueva forma de escribir este conjunto D. Esto es pura práctica y, bueno, y siempre es bueno ir trabajando con estos ejercicios, y como ya les he comentado un par de veces, es bueno dibujar, porque con el dibujo queda mucho más claro. Sin el dibujo igual uno puede hacer este cambio. No es completamente necesario dibujar, a menos que se lo pidan, obviamente. Pero eso es más Gracias. que nada esta transformación. No sé si hay alguna otra duda aquí. Muchas gracias. ¿Vale? Yo diría que este es el paso más complicado de aplicar Fubini. Este cambio de la forma en que uno escribe D. Porque ahora, bueno, además, como todo teorema, hay hipótesis que me permiten utilizarlo. Es muy frecuente que a los alumnos no se les olvide directamente verificar las condiciones de Fubini. Y de hecho, en muchos casos ni se descuenta por eso. Pero siempre es mejor hacerlo. Así que ahí les dejo como tarea que revisen bien la hipótesis del teorema de Fubini. En este caso no son tan complicadas de verificar, porque como esta frontera es Jordan medible, esta función es continua, en el cero hay un pequeño problema, pero si uno recuerda que el límite, cuando esta expresión está acá, cuando x tiende a 0 vale 1, uno puede hacer unos ajustes para que todo eso sea continuo, así que la hipótesis del teorema de Fubini no van a tener tanto problema para verificarlas. Así que como ya les dije, les recomiendo que miren la hipótesis. Hay tres hipótesis principales. Una es que esto exista, puedan justificar que exista, no necesariamente que lo calculen, porque calcularlo ya es parte donde vamos a aplicar el teorema. Pero para probar que existe, pueden decir, por ejemplo, que el conjunto de integración es compacto, agotar esta función, decir que el conjunto es Jordan medible, y decir que esto es continuo, si es que reemplazan el x igual 0, que es el caso conflictivo, por 1, y ahí pueden ajustársela de distintas maneras. Pero por ahora vamos a aplicar el teorema entonces, que es lo más relevante acá. Entonces, si llamamos a esto I, por el teorema de Fubini, hacemos el cambio de los límites de integración, que ahora son de 0 a pi, y el otro es de 0 a x cuadrado. De esta misma función, obviamente, la función no cambia. X cuadrado dividido en x cuadrado, de i, voy a escribir de x, de i de x. Es decir, cambiamos los límites de integración y cambiamos el orden en el que estamos integrando ahora. ¿De qué nos ayuda esto? De que ahora podemos hacer lo siguiente. Podemos sacar este seno de la primera integral y nos queda la integral de 0x cuadrado, raíz de i, podemos poner un paréntesis acá, de x. Entonces, para seguir desarrollando este ejercicio, nos interesa ahora calcular esa integral que nos quedó dentro, que sería 0x cuadrado, raíz de i. Por eso es bien sencillo de calcular, porque nos queda un tercio,
perdón, un medio, o sea, está escribiendo el revés, está derivando un puente integral. Entonces, voy a escribirlo de esta manera porque a mí me sale más fácil hacerlo así. Un tercio de i. O sea, que hay un problema que viene después que involucra un tercio, así que por eso estoy dándole con un tercio y no con un medio. Un medio. Entonces, cuando integramos esto, nos queda 2 tercios de integral entre 0, 2 tercios. Esto es una integral súper sencilla, así que me estoy confundiendo de gratis. Pero 3 medios, ahí sí, 0x cuadrado. Esto es simplemente 2 tercios. Si reemplazo el x, va a ser x al cubo. Entonces, reemplazando esto por x al cubo, vemos que se cancela un 2x de acá con este x cuadrado que aparece ahí. Y lo que nos queda es, esto va de 0 a pi, 2 tercios de x seno de x cuadrado. Eso de x. Y con eso ya estamos casi listos. Este es un 2 tercios, en ese caso. ¿Por qué estamos casi listos? Porque esto ya es una integral de una variable y que sí podemos calcular. ¿Cómo podemos calcular esto? Haciendo un cambio de variable. Pero un cambio de variable en una variable, así que no hay mayor complicación con eso. Y el cambio de variable, bueno, como para tratar de descansar a desarrollar los ejercicios que vienen, voy a simplemente como dar el resultado final, pero el cambio de variable es de los típicos, que es u igual x cuadrado. Hacen ese cambio de variable y a lo que deberían llegar es a coseno de x cuadrado partido en 3 entre 0 y pi, y que finalmente eso debería dar un tercio, 1 menos coseno de pi cuadrado. Y que con eso estarían listos con esta primera parte. Es decir, aplicamos el teorema de Fubini para poder calcular una integral que sin el teorema de Fubini no sabíamos cómo calcular. Y el paso clave es hacer el cambio de límite de integración, que fue lo que discutimos ya en un principio. No sé si queda alguna consulta. Obviamente, entre medio también les comenté que la hipótesis del teorema de Fubini es importante que la verifiquen. Y no suele ser muy complicado en realidad, son solo un par de líneas que escriben de más. Y a ver, como para concluir, lo que les piden, por ejemplo, y lo que podrían haber hecho acá, es decir, si D era nuestro conjunto de integración y F era la función que estamos integrando, F de x, y, tienen que ver que esto sea integrable, es decir, que esté bien definido y que la integral sea finita. Y para eso, para que todo esté bien definido, basta que digan que, por ejemplo, ustedes pueden definir la función que no está definida en x igual 0, pero la pueden definir de la siguiente manera, como un f tilde, x, y, como raíz de y, seno x cuadrado partido en x cuadrado, si x distinto de 0, y pueden definirla como raíz de y, es decir, reemplazan el caso x igual 0 por 1, porque sabemos que en el límite, esta expresión, cuando x tiende a 0, vale 1, si x es igual 0. Entonces ahí me quedé solo raíz de y, y pueden comentar que integrar esta función es lo mismo que integrar f, puesto que difieren solamente en una recta, que es x igual 0, así que no hay mayor problema con eso. Y ahí después todos los argumentos que vienen después para verificar la hipótesis del teorema son continuidad de esta función f tilde. Eso solo para agregarle más formalismo a todo este proceso, pero basta que comenten algo de la continuidad y de que el conjunto de Jordan es medible y no debería haber mayor problema con eso. Eso en un caso bien específico donde sea obligatorio ya empezar a verificar la hipótesis del teorema de Fubini, porque es súper frecuente que no lo hagan y que incluso aunque no lo hagan, no les descuenten. Pero siempre es mejor hacerlo para evitarse un mal rato. Así que eso. Tengo una duda con respecto a eso. Cuando yo quiero como justificar, en mi caso, hubo como el profe hizo como mención de que cuando las discontinuidades son finitas, se podía como ocupar el teorema de Fubini. ¿Se puede como también justificar por eso?
Es que todo depende de cómo lo que te ha dicho tu profe, así que si tu profe te dijo que esa condición era suficiente como para decirlo, sí, dale. ¿Sí? Como que es que hay distintos, las hipótesis son como bien generales. Hay muchos casos específicos que te cumplen esa hipótesis. Por ejemplo, que es continua por pedazos y que el conjunto sea compacto, por ejemplo, eso es suficiente. ¿Sí? Ya. Porque, o sea, que puede ser el ejercicio igual, mirar la hipótesis bien del teorema Fubini y tratar de entender cuándo estas se cumplen. Y no son casos tan complicados de, como no piden tanta hipótesis sobre la función. Por ejemplo, una hipótesis que piden, nuestra función era 0 a pi cuadrado, o sea, nuestra integral es 0 pi cuadrado, raíz de i, pi, raíz de i, seno x cuadrado, en x cuadrado, de x de y. Por ejemplo, una hipótesis es que esta función, ahí ustedes pues, no voy a tratar de detenerme tanto en esto para poder avanzar un poquito, pero todo está bien, en el apunte está bien escrito y se entiende bien. Esta función sea integrable, por ejemplo. Y para que eso sea integrable, es solamente justificar que esto sea continuo, lo que esté dentro. Obviamente acá hay que hacer esta pequeña distinción porque esto no está definido en x igual 0, pero pueden decir que es continuo si lo escriben de esta manera, porque sabemos que ese límite existe. Pero, por ejemplo, si hubiera sido cualquier función continua por pedazos, eso igual era integrable. Así que no había mayor problema con eso. Así que eso más que nada. Pero eso era más que nada para darle un recordatorio de que las hipótesis del teorema Fubini son importantes que las manejen, como para evitarse cualquier inconveniente después que les puedan descontar por eso, por no, por no verificar. Incluso aunque estén medio complicados con verificarlas, con que las comenten de repente, bien les puede ayudar. O sea, no creo que les descuenten tanto si al menos comentan que la hipótesis se verifica, a pesar de que no sean tan formales para probar. Eso más que nada. Eso ya era un problema súper típico de Fubini. Ahora vamos a mirar algo de cambio de variable y yo creo que la C no vamos a alcanzar a mirarla por tema de tiempo, pero con la B estamos ya con una aplicación del teorema del cambio de variable, que es lo que me interesa por ahora. Igual recuerden que mañana y el miércoles también estamos atendiendo en el taller en el Discord, así que si tienen dudas antes de su examen, pueden ir a consultar sin ningún problema. Entonces, en este ejercicio tenemos la B1, definimos B, este conjunto que es X e Y estrictamente positivos, y X más Y entre un medio y 1. Y queremos considerar el cambio de variable dado por la transformación T de U, B, que me entrega la primera coordenada un medio de U más B y la segunda un medio de U menos B. Y queremos probar primero que la preimagen de D con la transformación T es esta cosa que está acá. Esto se suele hacer, aunque no específicamente de esta manera, escrito de esta forma, cuando ustedes aplican un teorema del cambio de variable. Así que probablemente ya hayan calculado este tipo de cosas. Aunque quizás no lo hayan escrito de esta manera. Esto es solamente como una guía. Porque después queremos utilizar el teorema del cambio de variable para calcular esta integral que está acá. Entonces vamos a proceder a desarrollar este ejercicio. Entonces, tenemos la P2, B1. Tenemos el conjunto D, que es X, Y, X, positivo y positivo. Y un medio, X más Y, esto 1. Entonces, nuestra transformación T, que se suelen llamar cambios de variable, porque estamos diciendo, cuando uno dice que es un cambio de variable, cuando hay alguna hipótesis, depende de la sección que estén, quizá hayan definido explícitamente lo que es un cambio de variable, quizás no lo hayan definido, pero un solo pedir que al menos sea inyectiva en su dominio, para poder aplicar el teorema del cambio de variable. Y en este caso no es muy complicado ver la inyectividad, por temas de tiempo, lo voy a dejar pendiente, pero es súper sencillo. Es casi
directo de la definición de inyectividad, sin, en un par de líneas debería salir. Entonces, igual luego cuando apliquemos directamente ya el teorema del cambio de variable, lo voy a volver a comentar por si a alguno no le quedó tan claro por qué uno necesita esto de inyectividad. Entonces, tenemos eso, que uno cuando lo suele escribir de esta manera, x, y, es decir, que el cambio de variable es x igual a esto, e y igual a esto. Eso es como típicamente uno lo menciona. Entonces queremos calcular lo que es la preimagen de D mediante la transformación T. Y esto por definición son los U, B, tales que T de U, B pertenece a D. Es simplemente la definición de ser la preimagen, de la preimagen de un conjunto mediante una transformación. Esto, por definición de T, es un medio de U más B, un medio de U menos B, que eso pertenezca a D. Este conjunto el que estamos trabajando. Y ahora si reemplazamos la definición de D acá, en este punto, lo que nos pide es que esto, es decir, queremos que esto, viendo esto como un X y esto como un Y, pertenezca al conjunto D. Eso quiere decir que un medio, es decir, la primera coordenada, sea mayor que 0, la segunda coordenada, un medio de U menos B, sea mayor que 0, y la suma de ambas, y si sumamos esto con esto, podemos notar que nos da U, porque se cancelan los B, y el 1 medio con el 1 medio me queda 1. Entonces, la otra condición es que 1 medio sea menor que B, perdón, que U. Eso era U, y esto menor que 1. Entonces, con eso estamos casi listos. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, esto que a ver, denme un segundo. Es simplemente ahora reescribir esto de una manera adecuada para que se parezca a la forma que está en el enunciado, está planteado en el enunciado. Aquí podemos sacarnos esta constante, un medio, esto, la primera desigualdad la podemos escribir como que B sea mayor que menos U, que es equivalente a la que está arriba, es decir, que B sea mayor que menos U, la segunda que U sea mayor que B, y la otra la conservamos tal como está escrita. Y de esa manera ya podemos concluir lo que queríamos, pues que nos dice que la preimagen de D mediante la transformación T es esto que está acá, B menor que U, mayor que menos U, y un medio menor que U, menor que 1. Eso ya está ahí. Entonces, con eso tenemos lista la primera parte del problema, que era simplemente, voy a mostrarle el enunciado, justificar esto que está acá. Es decir, escribir la preimagen de D mediante la transformación T de esta forma, y que fue justamente lo que hicimos. Entonces ahora queremos utilizar eso para calcular la integral I, que es una integral doble sobre el conjunto D, este original que teníamos, sobre la función exponencial de x menos y dividido en x más y. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Voy a pasar a la siguiente página. Nosotros queremos calcular y, que es la integral de d de la función exponencial de x menos y dividido en x más y. Bueno, esto podemos ponerle un dx de y. Está ahí. Entonces, para eso utilizaremos el teorema del cambio de variable. Y para el teorema del cambio de variable, necesitamos que nuestra transformación, a ver, voy a definir, tenemos que nuestro t menos 1 es esto, que en el apunte se suele escribir como un d', pero acá lo vamos a escribir directamente como tal a menos 1 de d, la preimagen, que fue lo que trabajamos delante, eran los u, b de un medio que u menor que 1 y menos u menor que b, eso que está acá, y queremos que esta transformación t sea inyectiva, bueno, que también sea de clase C1, pero eso ya es más directo que la transformación de clase C1, de hecho es clase C infinito, así que estamos listos con eso, que sea inyectiva en t a la menos 1d. Y eso es algo que pueden verificar de manera no tan complicada,
Así que les recomiendo que lo miren. Ahí cuando revisen bien la hipótesis de este teorema, se van a fijar que hay una hipótesis que les pide esta inyectividad, así que nunca está de más que la comenten en un ejercicio. Y cuando tenemos listo este punto, podemos decir que por el teorema del cambio de variable, bueno, vamos a aplicar el teorema del cambio de variable. Antes de eso, notemos que con el cambio de variable que vamos a definir x igual 1/2 de u más b y 1/2 de u menos b, que es justamente la transformación que teníamos antes, es decir, el par x, y es igual a t de u, b. Este es el cambio de variable que utilizamos. Con este cambio nos queda que x más y es igual a u y que x menos y es igual a b. Tengamos eso ahí bien presente para poder ya concluir. Entonces tenemos que la integral por el teorema del cambio de variable. Bueno, voy a hacer un paso extra para que lo vean más evidente cómo se aplica el teorema. Esto es la integral de f de x, y, donde f de x, y es esto que está acá, de x de y. Esto por el teorema del cambio de variable. Nos queda la integral doble de t a la menos 1 de d de f compuesto con t u, b por el determinante, el módulo del determinante del jacobiano de la transformación t evaluada en u, b. Y ahora tenemos nuestra integral con respecto a las variables u y b. Entonces, esto es lo que dice el teorema del cambio de variable, que podemos pasar de aquí a aquí cuando tenemos t un cambio de variable, es decir, una función que cumple ciertas propiedades. Y obviamente acá tenemos que haber analizado este conjunto, y por eso lo hicimos en el paso anterior, puesto que tenemos que hacer ese cambio de conjunto, a diferencia del teorema de Fubini, que uno no cambiaba el conjunto de integración, uno lo escribía de una manera distinta. En este caso sí cambia el conjunto de integración, pero también cambian otras cosas dentro de la integral, como por ejemplo que aparece ese determinante del jacobiano. Entonces pasemos a la siguiente página ya para concluir. Entonces luego el cambio de variable, tenemos esto está a la menos 1 de b, esto nos queda la exponencial de b partido en u, que esto era el f compuesto con st, como dijimos hace unos minutos, x más y era igual a u, y x menos y era igual a b. Entonces el numerador de esta exponencial me queda b, y el denominador me queda u. Eso luego de hacer ese ajuste. Y esto multiplicado por el determinante del jacobiano de t, evaluado en u, b, de u de b. Entonces ahora calculamos este determinante. Bueno, el jacobiano era sencillo de calcular, puesto que eran solo valores constantes, no dependía explícitamente de u y b, es decir, el jacobiano de t es una constante. Ya, un medio, un medio, un medio, y este era menos un medio. Entonces, su determinante del jacobiano de t era menos un cuarto, menos un cuarto, entonces esto me queda menos un medio. Entonces, de esa manera, y recordando que t a la menos 1 de t eran los u, b tales que el u se mueve entre un medio y 1, y el b se mueve entre menos u y u, entonces nos queda la siguiente integral, que ya sería nuestro último paso a calcular. Tengo una duda. Dime. ¿Podrías repetir de dónde salió el jacobiano? Ya, es que mira, acuérdate que la transformación t era de esta forma. Un medio de u más b, coma, un medio de u menos b. Entonces, cuando derivamos esto, me queda un medio si lo hacemos con respecto a u, y un medio si lo hacemos con respecto a b. Ya. Y ahora hacemos algo parecido con la otra coordenada. Entonces ya para ir concluyendo, esto nos queda un medio, 1, menos u, esto es la exponencial de
B partido en U. Esto 1/2 de B de U. Con eso ya estaríamos casi listos. O sea, con eso ya planteamos nuestra integral ahora a partir del cambio de variable. Y aquí acuérdense que aparece el módulo del determinante. Por eso puse 1/2 y no menos 1/2. Bueno, y esto ya lo pueden calcular ya de manera más sencilla. Lo voy a hacer más o menos rápido. Esto primero me queda, voy a sacar el 1/2. Esto sería medio calcular esta integral, que está acá, que es más sencilla de calcular. Eso me queda U por E menos E a la menos 1. Ahí lo pueden verificar, como ya estamos en la hora, así que voy a tratar de escribirlo para que puedan verificarlo después. De U, y finalmente esto me queda 3 partido en 16 de E menos E a la menos 1. Con eso sería el problema, así que lo importante era la aplicación del teorema del cambio de variable, nada más que eso. Porque ya luego de haber hecho el cambio de variable, el cálculo se transforma en algo más sencillo. Simplemente calcular una integral primero y después la otra, la de más afuera. Entonces, eso sería la pregunta, bueno, sería casi la pregunta 2, faltó una pequeña parte, que era esta, que era mostrar que el área de este conjunto es 1. Puedo comentarles brevemente cómo se hace por si tienen ganas de trabajarlo. Y es simplemente lo siguiente. El área de un conjunto D, uno lo puede escribir de la siguiente manera, como la integral sobre el conjunto D, el conjunto que quiero calcular el área de la función 1. Así, algo súper trivial, de esta manera, que se ve sencillo. Pero el problema de este ejercicio es que el conjunto D no es tan fácil de escribirlo, de utilizarlo como conjunto de integración, porque el conjunto D, en este caso los x, y, tales que voy a verificarlo en un segundo. Esto es 1 menor o igual que x cuadrado, partido ni menor o igual a 4, y esto 1 otro x menor o igual a 2. Entonces, plantear esta integral tal como está escrita, a pesar de que se ve más o menos fácil, no es tan fácil, porque el conjunto de integración D es difícil. Entonces, lo que recomiendo acá es hacer un cambio de variable, como decir U, que es bien natural, es decir, transformar este conjunto D en un rectángulo en términos de unas nuevas variables. Es decir, por ejemplo, podemos definir una variable U, que va a ser x cuadrado partido en y, y una variable b, que va a ser y cuadrado partido en x. Con eso pueden decir que x, voy a decirlo nomás, va a ser la raíz cúbica de u cuadrado b, e y va a ser la raíz cúbica de u b cuadrado. Entonces, a partir de eso, ustedes pueden definir el t, tal como lo hicimos delante, como la raíz cúbica de u cuadrado b, la raíz cúbica de u b cuadrado. Y hacen los mismos procedimientos que antes. Y bueno, en el proceso del cálculo, como acá hay un 1, aquí no va a aparecer ese f compuesto con algo. O sea, va a aparecer, pero va a ser el mismo 1, porque es una constante. Y ahí tienes que hacer el cálculo del jacobiano, del determinante del jacobiano, calcular el t a la menos 1 de d. Pero en este caso va a ser bien sencillo, porque como esto es u y esto es b, simplemente va a ser un rectángulo. Eso que está ahí. B2. Y ahí ya pueden aplicar el teorema y tratar de concluir para verificar que ese área vale 1. Que es justo lo que queremos trabajar. Así que queda como propuesto. Y la pregunta 3. La pregunta 3, bueno, también está propuesta, así que ahí la pueden mirar, son distintos ejercicios que fui mirando. Y que con Javier vimos que eran interesantes que lo pudieran trabajar, porque involucran distintos temas. Los dos primeros son de Fubini y los dos segundos de cálculo del teorema del cambio de variable. Pero los primeros, el primero es más clásico, el segundo no tanto, y el C, por ejemplo, es trabajar con coordenada cilíndrica, que es clásico,
Y el D es calcular un volumen ahora. Ya no un área como había que hacerlo en esta pregunta anterior. Hay que calcular un volumen entre dos paraboloides que sirven. Así que ahí pueden mirarlos. No, no, lamentablemente no va a haber pauta de esta tutoría, pero obviamente como estamos atendiendo mañana y el, y el miércoles, vamos a estar atendiendo, así que antes de su examen pueden consultar. Obviamente durante el examen no está permitido. Eso sería la tutoría, así que muchas gracias por la asistencia. Y recuerden que este va a ser subido al canal de YouTube apenas estemos listos. Gracias, chicos, y mucho éxito.